Una estrategia que te permitirá no solo reparar una USB, sino cientos, miles de memorias, si lo aplicas bien, claro. Y para eso debes ver todo el video. En este video te voy a explicar la mejor estrategia de reparación que jamás hayas visto. Una estrategia que te permitirá no solo reparar una USB, sino cientos, miles de memorias, si lo aplicas bien, claro. Y para eso debes ver todo el video. Esta estrategia la llamo el alcortruco. Ya después buscaré un nombre mejor, pero de momento es el alcortruco. Y es tan buena esta estrategia que cuando la empieces a utilizar, tus resultados se van a multiplicar sin que te des cuenta y repararás muchas más memorias USB. Se llama alcortruco porque se enfoca en el controlador Alcor Micro. Y como te he dicho antes, repararás cientos y miles de memorias USB porque Alcor Micro, de conjunto con Phison, son los principales controladores USB en el mundo. Por eso vas a reparar muchas memorias USB. Antes de empezar, debes cumplir dos requisitos muy importantes. Primero, este truco es aplicable solamente para memorias USB con chip controlador Alcor Micro. En futuros videos traeré más trucos de otros controladores, pero este es para Alcor Micro. 2. Este truco lo vamos a aplicar cuando la memoria USB Alcor Micro no sea reconocida por la Alcor MP. ¿Y cómo es esto? Bueno, te lo voy a explicar en un ejemplo práctico para que lo entiendas mejor. Abrimos el Chingenius y vemos que la memoria USB es Alcor Micro con número AU6989SN y todo lo que ya sabemos. Ahora abriremos la MPAL y sorpresa, no aparece la memoria USB y seguramente entrarías en pánico, pero no te preocupes porque tenemos el alcortruco que vamos a aprender en el día de hoy. El alcortruco consiste en hacer coincidir los datos del bit o vendor ID y del PID o product ID con la herramienta para decirle a la herramienta, oye, esta es la memoria que quiero que me revises y no me revises más ninguna. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos vamos al Chingenius y nos fijamos en los datos del bit y el PID. Miramos cuáles son los datos y ahora vamos a los settings de la herramienta dando clic a la derecha en el botón que dice Setup. Luego damos en OK en la ventana pequeña que nos sale y en la tercera pestaña que dice Information ponemos los datos del bit y el PID que nos ha dado el Chingenius. Para este caso en concreto sería 8564 y 1000. Cuando hayamos terminado, daríamos en OK y listo. Como ven, ya la memoria se reconoce sin problemas y ya podríamos dar en el botón de Start a la derecha para comenzar a reparar la memoria USB. Es sencillo. Este alcortruco es la bomba. Pero es que también existe una variante plus de este alcortruco, que es cuando la USB la reconoce pero en rojo, como si fuera error. Y nosotros podemos modificar eso para reparar la USB. Ese sería el alcortruco plus. Pero si quieres que lo traiga al canal, deja un emoji de pollito en la caja de comentarios. Si veo muchos pollitos como para formar una granja, traigo el video. Y además, suscríbete ahora mismo y activa la campanita o te perderás todas las estrategias chulas que me faltan por contarte.